Capítulo 1. Preludio. Me encantaban los videojuegos desde que era pequeño. La razón era simple. Como pasaba todos mis días en un hospital, naturalmente no tenía nada que hacer más que jugar. Y con el paso del tiempo, los videojuegos se convirtieron en una parte integral de mi vida. Pero cuando hacías algo durante el tiempo suficiente, era inevitable que te cansaras. Joder, ¿esto es real? ¿Por qué estás curando a ese bastardo? En algún momento, descubrí que, sin importar a qué juego jugara, no era tan divertido como solía ser. No era cuestión de género, ya fuera AOS, RPG, FPS, etc. El problema era que todos los juegos que se lanzaban cada año eran basura. Las tramas y los universos eran prácticamente copias y pegas, y los sistemas carecían de profundidad. Quería un juego con algo más único. Fue entonces cuando descubrí Dungeon Stone Click. El género era RPG para un solo jugador. Era un juego independiente extranjero. No había compatibilidad con el idioma coreano y presentaba gráficos pixel art en 2D, algo poco común en estos días. Para ser honesto, el juego estaba lejos de ser de mi gusto. Aún así, era gratis, así que lo instalé para probarlo. Y no pasó mucho tiempo antes de que me enamorara de él. Vaya, casi morimos al final por culpa de ese maldito sacerdote. Era un juego inusual en muchos sentidos. Cuando un personaje moría, tenía que ser reentrenado de nuevo desde cero. Los PNJ eran esenciales para el progreso del juego, y el grado de libertad también era extremadamente alto para un juego de desplazamiento vertical. El sistema de habilidades y la construcción del mundo eran encantadores, y la historia era interesante incluso en inglés. Lo más importante es que este juego tenía una extraña cualidad distintiva. Toca. Toca. Como agente de servicios sociales que acababa de ser asignado a trabajar en el metro como alternativa al servicio militar obligatorio, me adentré en el mundo de Dungeon Stone y comencé con buen pie. No fue fácil. El combate en este juego no se decidía simplemente por HP/MP. Incluso con las estadísticas completas, un solo error podía significar que el personaje con el que había estado jugando minuciosamente durante 3 meses se había ido. Vamos a por ello, 2 años después de jugar, ni siquiera había llegado a la mitad. Tragándome mi orgullo, busqué en internet una guía de estrategia. Como no pude encontrar ninguna información en sitios web coreanos, tuve que traducir del inglés para poder leer cualquier cosa. Aún así, los sitios que encontré no fueron de mucha ayuda. Tampoco había muchos usuarios en el extranjero, por lo que había muy pocos artículos relevantes y ningún consejo útil. A diferencia de las personas que lo habían jugado solo durante 1 o 2 meses antes de considerarlo un juego fallido, yo, que había estado explorando seriamente este mundo durante 2 años, tenía una mejor comprensión del mismo. Así que dejé de buscar una guía. 3 arriba, 4 a la izquierda, 1 abajo, 2 a la izquierda, luego 6 arriba de nuevo y 4 a la derecha. Finalmente, evita la trampa Y. Bien. Este juego llegó a mí en un momento en el que buscaba desesperadamente un nuevo juego para jugar. No importaba cuánto tiempo me llevara, decidí que quería avanzar por mi cuenta. Y. Uf. Así, sin más, llegué a donde estaba ahora, Puerta del Abismo. Mi personaje actual estaba de pie frente al portal conectado a la guarida del jefe final. Pero, por supuesto, no vería el final hasta que volviera a visitar este lugar varias veces más. Este no era un juego en el que pudieras derrotar al jefe en un solo intento. Aún así, mis dedos rígidos eran una señal reveladora de lo nervioso que estaba en ese momento. El jefe final, puede que no signifique nada para algunos, pero me llevó 9 años llegar hasta aquí. No sería una exageración decir que este juego había estado conmigo durante toda mi veintena. Cuando me dieron de baja del servicio social, cuando regresé a la escuela después de años de ausencia, e incluso el día que recibí una carta de aceptación del trabajo que quería después de graduarme, había estado jugando Dungeon Stone todo el tiempo. ¿Entrarás? Cuando mi personaje se acercó al portal, me preguntaron si estaba dispuesto a entrar. Por supuesto, hice clic en sí. Sin embargo, como era la sala del jefe final, apareció otro mensaje bastante siniestro justo después. Puede que nunca regreses. ¿Sigues dispuesto a entrar? Desde el punto de vista del jugador, esta era una indicación innecesaria. ¿Por qué no entraría en este lugar? Si no, una vez que hice clic en sí de nuevo, la pantalla cambió a una pantalla de carga. Mirando el monitor oscurecido, concentré toda mi atención en el juego. ¿Cuántos patrones de ataque tendrá este tipo? ¿Cuáles son sus atributos? Definitivamente tiene un movimiento de muerte instantánea.
Debería olvidarme de intentar tener éxito en el primer intento y simplemente recopilar tanta información como sea posible, porque puede que tenga que revisar por completo mi método de subida de nivel o combinación de clases. Mi cerebro, estimulado por la emoción y la anticipación, estaba lleno solo de pensamientos sobre el jefe final, por lo que me di cuenta de lo que estaba pasando un momento demasiado tarde. Has llegado al abismo. Tutorial completado. ¿Tutorial completado? No, espera. ¿Por qué de repente está escrito en coreano? Dungeon and Stone solo está disponible en inglés. La transmisión comenzará ahora. En ese mismo momento, una luz brillante apareció de repente. La luz era tan intensa que era difícil creer que provenía de una pantalla. Uf. Mierda. Mis ojos. En un instante, todo se volvió blanco. Sentí un zumbido en los oídos y un calor extraño me tocó la piel. Mi mente rápidamente se volvió borrosa, como si alguien acabara de inyectarme anestesia en las venas. Normalmente confiaba en mi capacidad para manejar las crisis, pero en ese momento en particular, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Destello. Perdí el conocimiento a medida que la luz se hacía más fuerte. Y cuando volví a abrir los ojos, era un bárbaro dentro del juego. Capítulo 2. Tutorial 1. Cerré los ojos y me pregunté, si este fuera el comienzo de un juego muy difícil, ¿qué debería estar haciendo ahora mismo? Primero, necesitaba comprender la situación y recopilar algo de información. Uf. Podía sentir que mis pensamientos se aclaraban lentamente. Con esta primera tarea en mente, abrí lentamente los ojos y volví a examinar mis alrededores. Desafortunadamente, eran los mismos que antes. El hecho de que estuviera en un claro del bosque, que la luz que iluminaba mi oscuro entorno no fuera una farola LED, sino una linterna parpadeante, y que hubiera bárbaros musculosos por todas partes, joder, mis ojos definitivamente no me engañaban. No sabía qué hacía esta gente aquí en medio de la noche, pero parecían bastante dedicados a lo que fuera. ¡Felicidades! Jóvenes guerreros. Gritó uno de los salvajes en medio de la tribu. ¿Es ese hombre del medio el jefe de la tribu? Pensé. Bueno, eso no importaba. El cacique continuó. A partir de hoy, dejarán esta tierra sagrada y renacerán como verdaderos guerreros. Cerré los ojos, filtrando las palabras del cacique. No era médico, pero si me autodiagnosticara, probablemente estaba experimentando síntomas de disociación en ese momento. Ahora, avancen uno por uno y elijan el arma que mejor se adapte a ustedes. Así que, pensemos en ello de nuevo, ¿qué había estado haciendo justo antes de esto? Al recordar los eventos que acababan de ocurrir, de repente me di cuenta de algo. Había estado jugando. La guarida del jefe final estaba frente a mí y había activado el portal lleno de emoción. Entonces, de repente, apareció un mensaje que decía que el tutorial se había completado y algo sobre una transmisión, y una luz brillante inundó la pantalla. Y entonces, cuando volví en mí, estaba aquí. De alguna manera, ahora estaba aún más confundido. Adelante, Karak, tercer hijo de Fanun. Primero, necesitaba comprobar el estado de mi cuerpo. No sentía ningún dolor, pero nunca se sabe. Con ese pensamiento en mente, miré hacia abajo y me congelé inmediatamente. ¿Qué es esto? Un hacha de 2 manos. ¡Excelente! Las manos que vi eran tan grandes que eran casi obscenas. Y sorprendentemente, se movían según mi voluntad. Mientras lo hacía, examiné las otras partes de mi cuerpo y descubrí que todas eran realmente un espectáculo para la vista. Además de no tener camisa, tenía tatuajes de todas las formas dibujados en mis poderosos músculos, y estaba a la altura de los ojos de estas otras personas gigantes. Intenté darle sentido a toda esta información. No, en realidad, no había nada que entender. Por alguna razón, me había convertido en un salvaje Karak, tercer hijo de Fanun. Ahora eres un guerrero. Un secuestro, un programa de cámara oculta o tal vez un experimento psicológico. Inmediatamente borré estas posibilidades de mi mente. Sería una tontería en esta situación crear falsas esperanzas intentando impulsar teorías que no tenían sentido. Sería más productivo aceptar la realidad y seguir adelante. Lo que me estaba sucediendo ahora mismo era algo que la ciencia moderna o el conocimiento común no podían explicar. Incluso aparte de este gran cuerpo, había muchas otras cosas que apoyaban esa afirmación. Siguiente. En primer lugar, el idioma que hablaban los bárbaros no era coreano, inglés ni siquiera español. Era un idioma que nunca había encontrado en ningún medio en toda mi vida. Sin embargo, de alguna manera podía entender este idioma con la misma naturalidad que mi lengua materna. Era como si este conocimiento se hubiera grabado en mi cerebro. Sube.
Ainar, segunda hija de Fenelin. En segundo lugar, ya había estado en esta situación antes. Puede que suene ridículo, pero era cierto. Al principio, todo me había parecido desconocido, pero ahora que había recobrado el sentido, sentí una extraña sensación de déjà vu. Elegiste una espada. Una buena elección para un guerrero inteligente como tú. La forma en que estos jóvenes bárbaros elegían sus armas uno tras otro, ya lo había visto antes. Me recordaba a la introducción de Dungeon and Stone. Para ser precisos, cuando se seleccionaba bárbaro entre las diversas clases posibles, el juego siempre comenzaba así. ¿Pero era solo una coincidencia? El juego al que estaba jugando cuando la misteriosa luz me envolvió era Dungeon and Stone, y el personaje que estaba interpretando era un bárbaro. Ainar, segunda hija de Fenelin. Te has convertido en un guerrero. Que la bendición de Rafdonia te acompañe. Que, no me molesté en repasar las teorías restantes. Rafdonia, el nombre que el jefe acababa de mencionar, las hacía todas sin sentido. Ahora sabía dónde estaba. Estaba dentro del juego que había estado jugando durante casi 10 años. ¿De Dungeon and Stone? ¿Qué es esto? ¿Por qué habla por mí? Al mirar al bárbaro a mi lado, me quedé paralizado. Incluso a simple vista, era diferente de los demás bárbaros. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Su respiración era agitada y sus ojos estaban llenos de confusión. Y él sabía sobre The Dungeon and Stone. ¿Podría ser que estuviera en la misma situación que yo? Sentí la necesidad de investigar, pero desafortunadamente no tuve la oportunidad de intentarlo. ¿Quién acaba de abrir la boca? La voz era tan fuerte que me perforó los tímpanos y mi mente se quedó en blanco por un momento. Pero eso no duró mucho. No sabía cuándo había llegado, pero la visión del jefe mirándome me despertó de inmediato. ¿Fuiste tú? Tan pronto como hizo la pregunta, negué con la cabeza. Y, naturalmente, miré al bárbaro sentado a mi lado. Fue un movimiento rápido que me sorprendió incluso a mí. El jefe también movió su mirada hacia el bárbaro en lugar de hacerme más preguntas. Lo siento, pero ¿fuiste tú quien habló? ¿Fuiste tú? Le preguntó el jefe al bárbaro que estaba a mi lado. ¿Perdón? Pregunté si fuiste tú quien acaba de murmurar. Apenas me estaba dando cuenta, pero la expresión del jefe era extraña. No podía estar reaccionando así solo por el ruido. ¿Te refieres a The Dungeon and Stone? ¿Qué hay de eso? Este tipo no parecía entender la situación en la que se encontraba. Entonces, ¿fuiste tú? Un breve destello de lástima pasó por los ojos del jefe mientras apretaba la mandíbula. Sintiendo un presentimiento por alguna razón desconocida, inconscientemente di un paso a un lado. Entonces, el hombre a mi lado inclinó la cabeza y preguntó. ¿Es esto como un evento? Oh, me di cuenta demasiado pronto. No pude ver lo que sucedió a simple vista. Algo brilló, seguido de un sonido horrible. Rebanar, eso fue todo. El fugaz momento pasó y una cabeza cayó al suelo con un golpe sordo. La cabeza continuó rodando. Era una visión espantosa que parecía casi irreal. El cuello de un hombre había sido cortado justo delante de mis ojos. Los huesos y las secciones bizcas de los músculos eran visibles. Algo blanco me salpicó la cara, junto con sangre y carne. ¿Qué es esto? ¿Es grasa? No podía estar seguro. Sin embargo, no fue tan impactante como pensé que sería. No hubo sensación de náuseas o colapso mental como siempre había en las películas, y tampoco perdí la cordura. Chorro. Mientras veía la sangre salir a borbotones de la garganta del hombre, solo una pregunta permanecía en mi mente. ¿Por qué demonios lo había matado el jefe? Un espíritu maligno residía en el alma de Oreum, hijo de Kadua. Jóvenes guerreros, borren de su memoria las palabras que el espíritu maligno acaba de pronunciar. En el momento en que escuché las palabras del jefe, todo cobró sentido en mi cabeza. Número 1. Soy un espíritu maligno. Número 2. Si esto se revela, moriré. Número 3. Esa cabeza en el suelo podría haber sido mía. Cuando llegué a esa conclusión, un escalofrío me recorrió la espalda, algo que ni siquiera había sucedido mientras veía cómo le cortaban la cabeza a alguien. Vulcano. Dense prisa e informen de esto al templo con el cadáver. ¿Qué debemos hacer con la ceremonia de mayoría de edad? Procederé. Se había derramado un charco de sangre, pero la ceremonia de mayoría de edad se reanudó. Esto debió haber sido algo común aquí, porque, después de mirar a mi alrededor, noté que nadie se inmutó. Esto también era cierto con los jóvenes guerreros.
Tal vez fue porque había jugado a tantos juegos hostiles, pero aunque nadie me dijo qué hacer, estaba seguro de cuál era mi objetivo ahora: completa tu ceremonia de mayoría de edad de forma segura sin que nadie descubra que eres un espíritu maligno. Si este hubiera sido un juego amistoso, habría aparecido un mensaje como ese. Memorizando esta nueva tarea, obligué a mi cuerpo a dejar de temblar. Usando el comportamiento de las personas que me rodeaban como guía, copié sus expresiones faciales. Nadie podría detectar nada fuera de lo común en mí, porque, para ellos, no sería más que un espíritu maligno que había poseído el cuerpo de alguien siguiente, pero entonces me di cuenta de algo y mi corazón se hundió. Cuarto hijo de Kenik, Serum, da un paso al frente. No sé mi nombre. Este era un asunto serio con mi vida en juego. Si no daba un paso al frente incluso después de que llamaran mi nombre, definitivamente parecería sospechoso. Siguiente. Bueno, supongo que podría decir que lo escuché mal. Obviamente, eso era mucho más probable a que yo fuera un espíritu maligno. Pero si me preguntaban si estaba seguro de eso, esa era una historia completamente diferente. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si el jefe sospechaba y me interrogaba? No sería capaz de soportar el escrutinio. Siguiente. La ansiedad disparó la adrenalina en mi cerebro. Pensamientos ingenuos comenzaron a venir a mi mente. Pensamientos cobardes como: si soy el último en ser llamado, no importará si no sé mi nombre, ¿verdad? Siguiente. Me sentí patético. Dependiendo de la suerte. Cuando nunca había tenido suerte en mi vida. El hecho de que me hubieran invocado a este lugar mientras jugaba me lo confirmó. Para que un tipo como yo superara una crisis como esta, necesitaba un plan más definitivo. Así que seguí mirando a mi alrededor. Siguiente. Con la barbilla hacia adelante, examiné las expresiones faciales, los movimientos y los hábitos de los demás con mi visión periférica. Mientras lo hacía, una estrategia me vino a la mente. Siguiente. Por supuesto, esta estrategia tampoco era 100% infalible. Sin embargo, tenía poco tiempo y tenía que tomar una decisión final. Esta era la forma más probable de sobrevivir. Siguiente. 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 La invocación continuó. Conté unos 2 segundos entre cada llamada y el guerrero respectivo que avanzaba. Y luego, después de haber repetido esto, unas 8 veces, adelante, Bjorn, hijo de Yandel. Finalmente, el momento tan esperado había llegado. Incluso después de 2 segundos, nadie había dado un paso al frente. Al notarlo, di un paso al frente. Orgullosamente y con los hombros extendidos, caminé hacia el jefe. No era que no tuviera miedo. Incluso mientras caminaba hacia adelante, no estaba seguro de que el nombre fuera el mío. Si juzgaba mal, el loco jefe sospecharía y me detendría inmediatamente. Iba a preguntar: ¿quién es tu madre? Y no iba a poder responder. Sin embargo, ¡pum! No lo dudé. Incluso mientras mi corazón latía con fuerza. Controlé mi respiración y continué caminando hacia adelante. La razón era simple. Ya había decidido que este era el momento más plausible para dar un paso adelante. Joven guerrero, elige tu arma. Al final, mi hipótesis resultó ser correcta. No había sospecha en los ojos del jefe mientras me miraba. Era la misma mirada cálida que tenía mientras trataba con los otros jóvenes guerreros. Contuve la respiración, luchando contra una extraña sensación de emoción. Había vivido. No habían pasado ni 10 minutos desde que abrí los ojos, pero había aceptado la realidad a la que me enfrentaba tal como era. Puede que a algunos les pareciera extraña, pero negarse a aceptarla no tenía sentido. Esto no era un sueño. Bjorn Yandel de ahora en adelante, tenía que vivir con este nombre. No, no solo el nombre, tenía que ser realmente este bárbaro por un tiempo indefinido. Sin idea de cómo podría regresar a casa, o si eso era posible, me di cuenta de que, en ese momento, no sabía nada. Bueno, planteé la hipótesis de que si se cumplían las condiciones de victoria del juego, podría regresar. Pero aún era demasiado pronto para sacar conclusiones. Y honestamente, esperaba que ese no fuera el caso. Ni siquiera había completado la versión 2D, ¿cómo se suponía que iba a completar este juego en la vida real? Podría tener que vivir aquí para siempre. Por eso, la selección de armas era importante. Alargarla podría despertar sospechas, pero aún así examiné cuidadosamente cada arma una por una. Había una espada de una mano, una gran espada de 2 manos, una maza, un garrote de hierro, una lanza, un arpón, un hacha de 2 manos, un mayal, un martillo grande y algunas otras. No había arcos ni varitas. A estos bastardos salvajes no parecían importarles los sanadores, magos o arqueros.
Considerando sus enormes complexiones, eso era un hecho. Bjorn, hijo de Yandel. Elige tu arma rápidamente. A medida que mi tiempo de selección se alargaba, el jefe de la tribu comenzó a instarme a que me diera prisa. Finalmente ordené mis pensamientos. Los bárbaros no tenían talento natural para la magia, pero tenían fuertes capacidades físicas. Por esa razón, cuando jugaba con bárbaros, siempre les daba armas cuerpo a cuerpo y los colocaba en la vanguardia. Por curiosidad, una vez intenté jugar como arquero bárbaro, pero no había funcionado. Su verdadero valor siempre brillaba en el combate cuerpo a cuerpo. Y entre esas, esta después de mucha deliberación, elegí un arma. HMM. El jefe, que había elogiado a los otros jóvenes guerreros después de cada selección, reaccionó de forma extraña esta vez. Sus sentimientos eran totalmente comprensibles. Bjorn, hijo de Yandel. Ahora eres un guerrero. Había elegido un arma que nadie quería. En ese mismo momento, dentro de una habitación oscura con luces tenues. La sincronización está completa, la información del personaje y el diario se han registrado y enviado al administrador. El ventilador de la consola principal, que había sido apagado, comenzó a girar y la luz del monitor iluminó la habitación vacía. Sin embargo, la carga no progresó como se esperaba. Bip, 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 la escritura en la pantalla negra del 2 se detuvo. Según el pitido, había habido un error. La ceremonia de mayoría de edad se ha completado con éxito. Se han equipado nuevos objetos. El nivel total del objeto ha aumentado en más 12, casi como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real. Esos eran los únicos sonidos que resonaban silenciosamente en la habitación desocupada. Sin fin, continuamente. Bjorn Yandel nivel 1 físico, 25 espíritu, 35 habilidad especial, 1 nivel de objeto, 24, nuevo. Más 24, poder de combate general, 67, nuevo. Más 6. Capítulo 3. Tutorial 2, bárbaro. La primera vez que interpreté a un personaje de esta clase, el arma que elegí fue la espada larga. ¿La razón? Porque era genial. Me había imaginado lo genial que sería empuñar una espada con ambas manos y girarla como un loco en medio de un campamento enemigo. El problema es que mueren con demasiada facilidad. Fascinado por los bárbaros, comencé a investigar por mi cuenta. ¿Cómo podía mantener vivo a un bárbaro? A pesar de muchos intentos, mis personajes bárbaros seguían muriendo con demasiada facilidad. No importaba lo resistentes que fueran, todos se convertían en berserkers. Era como si estuviera caminando por una cuerda floja en cada batalla. Esto hacía que los bárbaros fueran un personaje inestable. Entonces, en algún momento, comencé a sentirme escéptico. ¿Realmente tengo que usarlo como infligidor de daño? Los bárbaros eran los más resistentes de todas las clases, y su potencial de fuerza máxima también era alto, lo que significaba que podían usar adamantium. Aunque sus estadísticas de habilidades especiales no eran tan buenas como las de un enano, los bárbaros tenían las habilidades básicas de un tanque. Aunque, para ser honesto, realmente no quería ser un tanque bárbaro. Pero tampoco quería que todo ese tiempo dedicado a investigar a los bárbaros se desperdiciara, así que lo probé. Y después de un poco de prueba y error, creé mi propia configuración de personaje. ¿Qué es este personaje roto? Sin pensarlo dos veces, abandoné al enano que originalmente había usado como tanque. ¿Y qué si no podías luchar en una pelea llamativa? Siempre había valorado la eficiencia y era un jugador que podía dejar de lado el gusto personal en pos de la estrategia. Justo como estaba decidiendo hacerlo ahora. Ruido sordo. Cuando regresé a mi lugar después de elegir un arma, pude sentir a los otros bárbaros mirándome. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un bárbaro sosteniendo un escudo antes? Regresé a mi lugar con una expresión digna e inquebrantable en mi rostro, como un verdadero bárbaro. No había necesidad de fingir esta vez. Siguiente. No me arrepentía de mi decisión por 3 razones. 1. De las opciones de arma iniciales, el escudo era el más caro al revenderse. 2. Existía una gran posibilidad de que incluso si tuviera una espada en la mano ahora mismo, no pudiera manejarla correctamente. 3. En última instancia, estaba buscando una configuración de bárbaro con escudo. Había tomado la decisión más racional que podía tomar hoy. Con esto, te has convertido en un guerrero. Después de elegir un arma y volver a mi lugar, finalmente tuve tiempo para pensar. Mientras los otros bárbaros realizaban sus ceremonias de mayoría de edad, decidí especular sobre cómo había llegado a esta situación. Debería haber pensado en esto antes, pero, bueno, ¿qué podía hacer?
Había estado demasiado ocupado salvando mi propia vida. Has llegado al abismo. Resumamos el curso de los acontecimientos. Había llegado a la guarida del jefe final. Probablemente ese había sido el detonante. Espera un minuto. Entonces, ¿quién era el otro tipo que murió antes? ¿Eso significa que era alguien que también llegó a la guarida del jefe final? Tal vez sí. Había mucha gente en el mundo, y algunos de ellos seguramente serían raros como yo. Saltemos esa parte por ahora. Tutorial completo. Interpreté ese mensaje en particular como lo siguiente. Te he enseñado todo lo que necesito enseñarte, así que usa este conocimiento para sobrevivir. No sabía quién escribió eso, pero tenía que ser un bastardo cruel. Si realmente hubieran querido que sobreviviera, deberían haber incluido una explicación de la situación del espíritu maligno. Casi me matan al llegar por eso. Imbécil. Tal vez era porque estaba dentro del cuerpo de un bárbaro, pero me costaba controlar mis emociones como de costumbre. Por esa razón, abandoné esa línea de pensamiento. Emocionarse podría traer problemas, y no era propio de mí pensar en las razones y estresarme. Lo que había sucedido ya había sucedido y no había vuelta atrás. Era más productivo concentrar mi energía en pensar en cómo superar esta situación. Bien, pensemos en eso por ahora. ¿Cómo sobrevivo a esto? La ceremonia de mayoría de edad había terminado y yo estaba caminando por el bosque. El cacique estaba al frente y los jóvenes bárbaros detrás de él. Todos parecían estar divirtiéndose, casi como si fueran de picnic. Pero no podía reírme con ellos, porque sabía cuál era su destino final. Alto. El lugar al que llegamos después de atravesar el espeso bosque era una muralla de castillo que fácilmente medía 30 metros de altura. Abre la puerta. La puerta del castillo se abrió con el sonido de engranajes rudimentarios rechinando. La velocidad era lo suficientemente lenta como para hacerte bostezar. Pero los jóvenes bárbaros observaban el espectáculo como si hubieran olvidado cómo respirar. Fue en este extraño silencio que una ciudad gris finalmente apareció más allá de las puertas. Raftonia, en ese momento, al menos, el brillo en mis ojos probablemente no se veía muy diferente al de los demás. Caminos organizados y edificios de piedra, junto con una imponente aguja que se podía ver perforando el cielo. Nunca había soñado que vería en la vida real esta imagen que solo había visto en la ilustración de la pantalla de carga. Maldita sea. Guerreros. Cuando se abrió la puerta, el jefe de la tribu se dio la vuelta y nos gritó. Esperaba que nos diera algunas palabras de sabiduría antes de despedirnos, pero, váyanse. Su destino está ahí fuera. No había necesidad de discursos aburridos cuando se trataba de bárbaros. Los bárbaros que acababan de entrar en la edad adulta corrieron hacia la ciudad gritando. No quería hacerlo, pero grité y los seguí. Probablemente había gente durmiendo profundamente dentro de esos edificios poco iluminados, pero ¿qué importaba? Yo era un bárbaro. Boom. El sonido de la puerta cerrándose se oía detrás de nosotros. Por supuesto, a ninguno de los bárbaros le importaba. El grupo, demasiado emocionado, corrió durante un buen rato antes de finalmente calmarse y disminuir la velocidad. Solo entonces pude retomar mi hilo de pensamiento. Actualmente, sentía emociones contradictorias. Sentía miedo por la situación en la que me encontraba, pero también una especie de anticipación por convertirme en parte del mundo de mi juego favorito. Era un poco ridículo. Hacía poco que decidí centrarme únicamente en sobrevivir, pero estas emociones seguían floreciendo. Definitivamente no podía ser normal. Aunque no era nada comparado con estos salvajes bastardos. Alto. El bárbaro tipo líder que corría al frente del grupo se detuvo, se dio la vuelta y gritó con orgullo. Creo que me he perdido. Los bárbaros murmuraron entre ellos ante la impactante confesión. El tercer hijo de Fanún, Karak, nos ha descarriado. No está cualificado para ser líder. Tienes que asumir la responsabilidad. Mentiras. Todos ustedes lo siguieron voluntariamente. ¿Así era la sociedad bárbara? Insensible. Entiendo. Deténganse. Admitiré que no soy digno y renunciaré como líder. Karak, el segundo o tercer hijo de Fanún, inclinó la cabeza profundamente y regresó al grupo. Una bárbara fue nombrada próxima líder. Ainar, la segunda hija de Fenelin. El sabio Ainar nos guiará por el camino correcto. La bárbara tomó la iniciativa y sonrió ante las palabras de aliento. Sin embargo, no tardó mucho en seguir los pasos de la líder anterior. Creo que me he perdido. Sus palabras fueron sorprendentemente idénticas. Increíble. Debemos llegar al laberinto dentro del tiempo establecido. Ainar no está cualificado para ser líder. Así es.
Angustiados, los bárbaros comenzaron a discutir urgentemente a quién deberían nominar como tercer líder. Creo que el segundo hijo de Tetran sería una buena elección. No. No lo creo. En cambio, ¿eran estos niños descerebrados? ¿De verdad no se daban cuenta de que, sin importar quién tomara la iniciativa, no llegarían a su destino así? A este paso, incluso podría ser mi turno. Me aparté silenciosamente del grupo y me acerqué a la segunda líder. Con una altura de unos 2 metros, estaba ligeramente alejada del grupo con una mirada descorazonada en su rostro. «Bjorn, hijo de Yandel. ¿Viniste a culparme también?» De ninguna manera. Para mí, todos eran iguales. Mientras negaba con la cabeza, la bárbara ladeó la suya. «Entonces, ¿por qué? No necesito consuelo. No. He venido a mostrarte cómo encontrar el camino. ¿Es cierto? ¿Cómo?» Levanté la mano y señalé en una dirección. «Solo tienes que seguirlos». ¿Solo seguirlos? Parecía que no me creía. Ejercitando mi paciencia, lo expliqué lógicamente, paso a paso. Esta era una ciudad en medio de la noche. Todas las luces de las calles estaban apagadas. Sin embargo, a pesar de ser tarde en la noche, había bastante gente en las calles. Todas las personas vestían armadura en lugar de ropa de diario. ¿A dónde podrían dirigirse? Ciertamente, eso tiene sentido. Lo intentaré. La bárbara regresó al grupo y gritó: «He encontrado una manera». Y los bárbaros detuvieron el proceso de votación para el tercer líder y vitorearon. Sí, Ainar. Sabio guerrero. En cualquier caso, el grupo comenzó a moverse de nuevo. Parecía que íbamos por el camino correcto, ya que más y más personas armadas aparecían en la zona a medida que pasaba el tiempo. En algún momento, comencé a ver un montón de luces en la distancia, brillando en todas direcciones. Si habíamos llegado tan lejos, al menos no nos perderíamos. Es el laberinto. Veo el laberinto. La dimensión de la batalla divina. Una de mis mayores preocupaciones en este momento era si entrar en el laberinto era la decisión correcta. Lo siento. El laberinto está llamando a mi alma. Los bárbaros, que estaban en el punto álgido de la emoción, no se darían cuenta si me escapaba de la manada. De esa manera, no tendría que entrar en el laberinto ni luchar contra monstruos a muerte. Sin embargo, aunque lo sabía mejor que nadie, sabía que hacer eso no resolvería mi dilema. Porque sé que huir no es la solución. Dungeon and Stone tenía un sistema de impuestos. A partir de los 20 años, todos los habitantes de la ciudad debían pagar impuestos, y no pagarlos se castigaba con la muerte. Escuchar eso probablemente te haría pensar que era un juego estúpido, pero cuando aprendieras sobre el universo del juego, te darías cuenta de que el sistema estaba bastante justificado. No creo que sea algo de lo que preocuparse ahora mismo, pero, Ainar. Aceleremos. Oh. En fin, tenía que ganar dinero. Por supuesto, mi método para hacerlo no tenía que ser necesariamente entrar en el laberinto y luchar contra monstruos. Si encontraba trabajo en una taberna, no tendría problemas para encontrar un lugar para comer y dormir, a menos, por supuesto, que fuera un bárbaro. Los bárbaros eran los únicos personajes a los que se les daba un arma desde el principio del juego. Esto se debía a una razón muy simple: bárbaro. Lo siento. Ya encontré a alguien. Vete. Aquí no hay nada para un bárbaro. ¿Qué vas a romper esta vez? Los bárbaros no podían tener trabajos ordinarios. Debido a la forma en que estaba configurado el juego, no había forma de que los bárbaros se ganaran la vida aparte de luchar contra monstruos en laberintos. Bueno, no estaba seguro de cómo se desarrollarían las cosas en la vida real. Posiblemente podría encontrar un trabajo más fácilmente de lo que pensaba. Pero separarme del grupo solo por esa corazonada no me sentaba bien. Quedan 10 minutos para el cierre. Date prisa, entra. El laberinto en el juego solo se abría una vez al mes. En otras palabras, si no entraba esta vez, tendría que sobrevivir en esta ciudad durante un mes. ¿Pero qué pasaría si no podía encontrar trabajo en ese momento? ¿Qué pasaría si nadie estuviera dispuesto a contratar a un bárbaro? El futuro era sombrío. Incluso si sobrevivía una semana con la comida proporcionada por el jefe de la tribu, tendría que sobrevivir el resto del tiempo con restos de comida y basura. Incluso podría morir de hambre antes de eso. Una cosa era segura. Incluso si sobrevivía a eso, cambiaría mi cuerpo por completo de su estado actual. Seré el primero en entrar. ¡No! Soy el primero. El hambre, el frío y dormir en condiciones insalubres, sabía mejor que nadie lo devastadoras que eran estas cosas para el cuerpo humano.
Así que, si iba a tener que entrar de todos modos, lo más lógico era entrar ahora, mientras estaba en óptimas condiciones. El problema es que podría estar acortando mi vida aún más. Estaba sumido en mis pensamientos cuando alguien me agarró del hombro. Bjorn, hijo de Yandel. Cuando miré, era esa bárbara. Su nombre era Ainar, tercera hija de Fenelin. Segunda hija. En fin, ¿qué quería de mí? Todos los demás guerreros ya han entrado en el laberinto. Los únicos que aún no hemos entrado somos tú y yo. No es de extrañar que de repente se quedara en silencio. Mirando a mi alrededor, no quedaba mucha gente en la plaza, y mucho menos otros bárbaros. Ainar, como segundo líder del grupo, parecía haber venido a verme porque estaba allí inmóvil. Tenemos que darnos prisa. Como llegamos tarde, no hay mucho tiempo. En ese momento, levanté la cabeza y miré al frente. El portal, que antes emitía una luz intensa incluso desde la distancia, había disminuido notablemente de tamaño. Justo entonces, el guía nos informó del tiempo restante una vez más. 5 minutos para el cierre. 5 minutos eran más justos de lo que había pensado. Iba a tener que tomar una decisión pronto. Entra primero. Yo te seguiré. De acuerdo. Ainar asintió y se dirigió hacia el portal, lo que solo agravó mis problemas. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Como alguien que favorecía totalmente la eficiencia, prefería hacer las cosas rápidamente, pero no era fácil tomar una decisión en este caso particular. A diferencia de un juego, mi vida real dependía de esto. Bjorn, hijo de Yandel. Estaba a punto de dar un paso atrás involuntariamente, cuando Ainar, que había estado caminando hacia adelante, se dio la vuelta de repente. Gracias por lo de antes. No hay nada que agradecerme. Y hay una cosa que quiero preguntarte. Cualquier cosa que no fuera el nombre de mi madre, claro. Asentí, y Ainar preguntó con una voz completamente sincera. ¿Cómo puedo ser sabio como tú? Nunca he visto a un bárbaro tan inteligente como tú en mi vida. Quiero ser como tú. ¿Cómo ser inteligente? Esa era una pregunta realmente difícil de responder. Para ser honesto, me preguntaba si el método más rápido para ello sería renacer. No, espera, ¿por qué estaba pensando en esto? Simplemente darle una respuesta vaga y dejarla seguir su camino. Siempre tienes que pensar antes de actuar. Ya veo. Lo había dicho sin pensarlo mucho, pero Ainar asimiló mis palabras con una expresión seria en su rostro. Y entonces dijo algo un poco inesperado. Gracias por tu consejo. Si regreso del laberinto, te lo pagaré. ¿Qué quieres decir con sí? Me pregunté. Eso sonaba demasiado extraño saliendo de la boca de un bárbaro. Así que, a pesar de mi habitual personalidad eficiente, le hice una pregunta innecesaria. ¿Tienes miedo de morir? ¿No es obvio? Por supuesto que tengo miedo de morir. Los otros guerreros probablemente también, aunque no lo demuestren. ¿Es cierto? Para ser honesto, sus palabras no tenían mucho sentido para mí. Los bárbaros del juego no podían sentir miedo, y tampoco parecían muy diferentes en la realidad. Cuando me quedé en silencio, Ainar añadió. Nacimos guerreros. Si no luchamos, morimos. Su tono era torpe y rígido, pero de alguna manera pude entender completamente lo que intentaba decir. Ya veo. Como nacieron bárbaros, no tenían elección. Igual que yo. Si no mataban a los monstruos del laberinto, no podrían sobrevivir en esta ciudad, por eso aprendieron a superar sus miedos desde una edad temprana. Sí, eso era todo. Por eso tomaron la forma de salvajes. Espero verte con vida, Bjorn, hijo de Yandel. Ainar pronto entró en el portal. Queda 1 minuto para el cierre. Dijo el guía. Ahora no había nada que me detuviera. Solo mi decisión. Al igual que la línea que había aparecido en pantalla cuando estaba a punto de entrar en la guarida del jefe final, tenía 2 opciones. Sí barra no, mis pensamientos confusos se aclararon. Sí, prefiero pensar en ello como un juego. Siempre que jugaba, lo hacía con énfasis en la eficiencia por el bien de un objetivo. Antes de moverme, siempre sopesaba las probabilidades primero y siempre avanzaba con el siguiente paso en mente. Si juzgaba que mis acciones eventualmente resultarían en una pérdida, incluso si hubiera un beneficio inmediato, elegiría no. De lo contrario, elegiría sí. Así que, nunca hubo realmente una duda sobre qué haría. La puerta se cerrará pronto. Retrocede. Corrí hacia adelante. En el fondo, el miedo me hervía dentro, igual que cuando el jefe me había llamado. No hacía falta decir que, después de haber estado enfermo toda mi vida, no tenía ni la más mínima experiencia en lucha. ¿Y enfrentarse a monstruos? Mis rodillas ya me temblaban.
Espera, es peligroso. Sin embargo, ahora tenía una oportunidad. Ahora mismo, tenía el cuerpo de un bárbaro ridículamente fuerte y el conocimiento adquirido al subir de nivel a miles de personajes. Por encima de todo, tenía el objetivo final de sobrevivir a esto. Así que no tenía elección. Aunque sabía mejor que nadie que esta era una decisión que podría llevar a terribles consecuencias y que ninguna persona cuerda elegiría, había tomado una decisión, has entrado en el primer piso de la cueva de cristal. Que esto era lo más lógico.